Ahora en postcrédito nos ponemos la capa, pero no de personas perfectas, sino que más bien de personas bien imperfectas. ¿Por qué será que nos fascinan tanto los antihéroes, los villanos en las películas que nos fascinan del multiverso de películas, de superhéroes? ¿Por qué será? ¿Será porque empatizamos de pronto con el villano? ¿Será porque encontramos lógica en su discurso de maldad? Para todo eso y mucho más, está aquí acompañándonos en postcréditos Alonso Quintero, actor y sociólogo. ¿Cómo estáis? ¿Bien tú, Gonzalo? Bien, pues súper bien. Increíble estos superhéroes que de alguna u otra manera son un espejo roto y no un modelo a seguir. ¿Estáis pensando en la idea como del antihéroe tipo Deadpool, Punisher, Wolverine, que es muy popular, ¿cierto? Como ese tipo de figura. Claro, Batman, Thanos, Joker. Batman. Con el tema de los antihéroes, yo creo que pasa algo bien interesante, que a diferencia de lo que pasa con los superhéroes tan luminosos, como Superman o como Spider-Man, que tienden a estar siempre haciendo el bien, como son más imperfectos, tengo la impresión de que es más fácil identificarse con ellos. Cuando tú ves un personaje como Superman, que de cierta forma es una especie de semidios y se convierte más en un símbolo de esperanza que en alguien cercano a uno, es más difícil sentirse parte de. En cambio, un Wolverine, que es un loco salvaje, que es desarreglado, que es medio cochino, como uno dice, es que yo de vez en cuando soy ese compadre, ¿caché? Como me levanto en la mañana y como que no me he bañado y me parezco un poco a Wolverine cuando está recién levantando. Y eso lo hace interesante, te voy a identificar. Y también siento que hay una noción de justicia que tienen esos personajes, que no tienen los personajes tan nobles, que es que no les importa sacarle la cresta al malo, ¿cachai? Como que a Wolverine, o sea, uno ha visto cualquier película de X-Men o los cómics, y Wolverine anda por ahí destripando a los malos sin ninguna culpa, y uno dice de repente, ¿sabes que el malo hizo tanto mal que medio que se lo merece, o no? Y ahí está la diferencia, pues Superman jamás haría eso, el Hombre Araña jamás haría eso, no andaría como destripando a los villanos porque son nobles y son buenos y tienen esta lógica más del judeocristianismo, como de poner la otra mejilla y de nunca caer en el mismo nivel que los otros. Y por eso yo creo que llaman la atención los personajes de los antihéroes. Oye, y toda esta pasión tuya por los superhéroes se remonta cuando era Aloncito Quintero, pequeñito, entrando a ver tu primera película de superhéroes. ¿Cuál fue el primer villano con que te cagaste de susto? ¿Cuál fue el primer superhéroe con que dijiste, oh, yo quiero ser como él? A ver, yo lo primero que vi de superhéroes fue la serie animada del Hombre Araña, la de los 90. Sí. Spider-Man, que era clásica. Todo llegando al colegio ahí. Sí, yo era muy fan, me encantaba esa serie. Y por tanto, como el personaje que me encantó de siempre es Spider-Man, que es más de esta línea de los héroes más nobles y más de autosacrificarse en pos del bien de los demás. E igual esa serie, si te acordáis, era bien oscura, tenía como capítulos bien densos. Y los villanos que como que eran tenebrosos en la serie, como el Venom era muy tenebroso cada vez que aparecía. Y Morbius, que era el personaje que es un vampiro, que lo adaptaron al cine muy paupérrimamente hace poco. Uno de los bodrios del último tiempo. Sí, básicamente. También era muy creepy, porque tenía esto como de andar chupándole la sangre a la gente y los dejaba medio moribundos por ahí. Entonces creo que fueron los primeros como villanos que me llamaron mucho la atención. Y el Duende Verde también. El Duende Verde, gran villano. Gran villano. Entonces todo el pool de villanos de Spider-Man me gusta mucho. Y de chico me gustaban mucho. ¿Y alguna vez tuviste tu traje de superhéroe? Tenía, del Hombre Araña estoy disfrazado, pero todavía, o sea, mi sueño cuando Ojalá era en ese chico, momento vayan apareciendo fotografías tuyas. Chico, debe haber, por ahí. Mi sueño cuando chico era ser Spider-Man, y era algo divertido. Yo cuando era cabrón chico tenía mi mejor amigo del colegio, el Seba, que todavía es muy amigo mío, saludos para el Seba. Y yo, como pasaba el rollo que yo era el Hombre Araña, estoy hablando 8 o 9 años, yo veía al Pipe, que era el papá del Seba, con desconfianza, porque el enemigo del Hombre Araña, el papá el mejor amigo, el Duende Verde. Entonces yo pensaba que ese bueno en algún momento me iba a tratar de matar, ¿cachai? Y miraba al Pipe y decía, no, este bueno es malo. En el fondo yo sé que es malo, nada que ver. Oye, ¿y por qué tú crees que conectamos tanto con los antihéroes si supuestamente nos tiene que gustar el bien? Tenemos que estar más en sintonía con el bien. Yo creo que, bueno, mi rollo es que los villanos, los antihéroes, de alguna otra manera, hacen algo que en la fantasía de uno, a uno le gustaría hacer, ¿cachai? Así como decís tú, no ponerle otra mejilla. Sacarle la cresta al Sacarle la cresta. Sí. Hay una entrevista, me acuerdo, que le di alguna vez, o sea, que la vi en realidad, de Tarantino, que le preguntaban, pero ¿por qué tanta violencia? ¿Y por qué en sus películas siempre los malos terminan explotando? Y él dice dos cosas. Primero, porque es mucho más divertido. Es mucho más divertido una película donde las cosas explotan que una película donde no pasa eso. Y segundo, porque hay una necesidad de que el malo pague. Y que en general los buenos tan buenos no hacen pagar al malo. O sea, si tú veis cualquier película de Batman o lees algún cómic de Batman, el Joker nunca recibe lo que se merece. El Joker es un personaje que Batman le pega un par de combos, lo agarra y lo mete a Arkham.
Y el loco se vuelve a escapar y vuelve a matar a medio mundo y vuelve a explotar un hospital de niños y anda dejando la cagada por todos lados. Y Batman lo agarra y lo vuelve a meter al hospital de Arkham. Entonces uno de repente dice, que le saquen la cresta un rato a ese loco, ¿cachai? Creo que es la misma sensación que hay un poco generalizada en la ciudadanía cuando se empiezan a ver casos muy extremos o muy violentos de delincuencia severa, no sé, ¿te ha pasado que uno se mete con las redes sociales y veis como que detuvieron a alguien por abuso de menores, ¿cachai? Y todos los comentarios bajos son que maten a ese hueón, castración química, que le en la cárcel van a hacer justicia, en la cárcel. Claro, ese tipo de cosas que uno dice, chuta, qué violencia, pero también decís, igual es esa como impotencia que le surge a las personas porque otros hagan el mal y no sea retribuido ese mal hacia esas personas, ¿cachai? Que yo no estoy de acuerdo, yo soy más de poner la otra mejilla, pero entiendo esa sensación natural de querer buscar una justicia que realmente sea justa, valga la redundancia. Nosotros hicimos una entrevista a Dani Trejo, ¿Ya? el mítico Dani Trejo aquí en Estudios ¿Qué Neverland. chinga, what? Y él comentaba que tiene una cláusula en su contrato ¿Ya? en que si va a enfrentar al malo o él va a ser el malo de la película, él tiene que pagar al final. Pero que si él va a ser, ¿cachai? El que en el fondo va a repartir justicia, también por contrato, Tiene que matar el mal tiene que pagar al final, el malo tiene que pagar al Mira, final. ¿viste? Qué Sí. buena cláusula de contrato, pues, porque al final busca que el espectador tenga esta sensación de satisfacción respecto a la necesidad de justicia, que creo que es algo que intrínsecamente todos tenemos. Todos tenemos una noción de lo que está bien y lo que está mal, y estamos... Bueno, hay gente que quizás se lo cuestiona menos, pero tengo la impresión de que la mayoría de las personas en general tratamos de que las cosas salgan lo mejor posible para uno y para la gente que lo rodea, y cuando las cosas no salen tan bien uno queda con esa sensación amarga como de, ¿por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta? Y si ya la vida en sí es injusta, uno por lo menos espera en las películas y en los cómics de superhéroes que se imparta un poquito de justicia de vez en cuando. Hay una pregunta que es bien criminal de hacer, ya que estamos hablando de ver. villano, hay una pregunta, pero es un trabajo sucio y alguien tiene que hacerlo. Como todo. ¿Con quién te quedas tú desde el punto de vista interpretativo? Son Ya. súper distintos, pero los dos son unas bestias de la actuación. Tienes a Heath Ledger como el Joker en Dark Knight, o te inclinas más por Joaquín Phoenix en Joker. Te dije que era una pregunta criminal. A esta pregunta habría que meterla presa. Se puede complejizar igual, pues meter a Jack Nicholson también. Ah, sí. Y ahí se nos No, va, si la querés, se nos va claro. de las manos. Mira, no, yo tengo una respuesta, pero por una razón bastante específica. Yo entre Heath Ledger y Joaquín Phoenix me quedo con el Joker de Heath Ledger porque yo soy fan de las películas de superhéroes y The Dark Knight es una película de superhéroe con un Joker de película de superhéroe. Y el Joker de Joaquín Phoenix, para mí, la película de Joker de Joaquín Phoenix es una película política. Es una película de crítica social, es una película de marginación, es una película de salud mental que toca muchos tópicos brillantes de una forma esplendorosa a partir de un personaje de la cultura pop, pero no es una película en sí de superhéroes. Y por lo mismo, si te das cuenta, porque como leitmotiv, ponte tú, el Joker como villano de Batman, su único objetivo en la vida es amargarle la vida a Batman, porque él lo encuentra divertido. ¿Sí? No tiene ninguna otra razón de ser el Joker más que joderle la vida a Batman. Batman quiere hacer el bien y Joker quiere destruir su construcción de control y esa volada medio narcisista que tiene en Batman de querer como salvarlos a todos. El Joker dice, no lo vayas a lograr, papito. No mientras yo esté aquí. No conmigo aquí. No conmigo aquí. Entonces, eso en The Dark Knight se ve, pero de forma espectacular, porque el Joker lo único que hace todo el rato es joder a Batman, joder a Batman, joder a Batman y meterlo en discusiones y problemáticas morales muy entretenidas. En cambio, en el Joker de Todd Phillips, ¿es el director? Sí, de Todd Phillips, ves cómo se desarrolla la construcción de esta persona, pero no ves esta problemática moral que a mi parecer es la parte más interesante de las películas y de los cómics de superhéroes. Sin embargo, la interpretación de Joaquín Phoenix es magistral. Oye, tenemos una dinámica. Dinámica, vamos. La dinámica, mira, te voy a presentar a 3 malulos. ¿Ya? Tenemos a Ya, mira, me sentí cómodo ya, así que Magneto. Oye, empezaste a levitar, mira, Sí, si me levita en sentí el asiento, cómodo. empezaron a salir los poderes. Joker. Ya, gran villano también. Y tienes a Thanos. Thanos. ¿Con cuál te quedas y por qué? Como villano, ¿Por a qué lo ver. eliges? Ahí para que los repases. Uy. Mira, interesante Thanos en esta lista porque creo que es uno de los villanos más populares del último tiempo debido a todo lo que la popularidad que logró como el universo de Marvel y que fue el gran villano y que tiene una retórica muy interesante en las películas, no así tanto en los cómics. El Joker siempre ha sido uno de los grandes villanos de la historia del cómic, pero para mí, el mejor villano de la historia de los cómics es Magneto. Yo soy fan de Magneto como personaje porque es un personaje que tiene causa política.
Y eso siempre me parece muy interesante. Es alguien que surge en un contexto de discriminación y marginalidad. Sabemos como el judío en el holocausto, nazi, pero además siendo mutante. Y él, por miedo a ver replicado lo que vio cuando era chico, tiende a, de cierta forma, ejercer un poco el mismo nivel de violencia y de discriminación que él sufrió hacia otros. Entonces, como por miedo a que los mutantes sean discriminados, él empieza una guerra contra la humanidad que, por otro lado, está siempre el profesor Javier diciéndole como, no, podemos ser todos hermanos. Yo mismo, en mi Tú silla de también ruedas. podrías ser el En mi profesor silla de Javier, ruedas con ¿verdad? una mantita para no pasar frío. ¿Verdad? Te voy aconsejando. Ese. Podría haber hecho también el ex tutor y el profesor Sí, Javier. sí. Entonces, claro, el profesor Javier le dice como, hermanito, podemos ser todos buenos, ponernos de acuerdo, hay bondad en la humanidad. Y este compadre dice, no, papito, yo ya viví esto cuando chico y no les voy a dar la oportunidad porque no quiero vivirlo de nuevo. Y además también el poder de controlar el metal lo encuentro demasiado atractivo visualmente. Ian McKellen lo interpreta espectacularmente también en las películas. Así que Magneto yo creo que es uno de mis villanos favoritos de siempre. Porque además también tiene esta cosa que no tienen el Joker y Thanos, de que como es medio antihéroe, a veces es bueno, a veces es malo, a veces se alía con los X-Men en causas comunes, a veces no, a veces los, como que están asociados y de repente se da vuelta de chaqueta y dice, ¿sabéis que no? Y los traiciona. Y eso es muy interesante porque nunca sabéis qué esperarte de él. Yo hace poco vi una serie en Disney que se llama X-Men 97. Ah, muy bueno. Buenísima. Y ahí trata todo el rollo de que la población de los mutantes está superando en número a la población de humanos. Sí. Entonces se está ideando un genocidio mutante. Súper buena serie. Sí. No he hecho spoiler. No, Y hay no, cameos, a su parte, hay a su cameos parte. impresionantes además en la serie. Espectacular. Qué buena serie. Bueno, es que, claro, la premisa esencial de los X-Men tiene que ver con esta cosa de la limpieza étnica. De hecho, según cuenta Stan Lee en varias entrevistas, él lo empezó a pensar a partir de lo que veía en relación a la población afroamericana en Estados Unidos. Magneto y Charles Xavier son recreaciones de Malcolm X y de Martin Luther King, que eran dos líderes políticos afroamericanos que tenían distintas formas de ver cómo llevar esta lucha. Entonces es una serie, es un concepto que tiene que ver con la discriminación, con el abuso hacia las minorías, con la tolerancia. Y claro, en la serie X-Men 97 se ve eso y se ve de forma muy, muy brutal. Hay personajes que lo dan todo, hay personajes que se sacrifican, hay personajes que sufren. Veis sufrir a tu héroe de una manera que nunca habéis visto en una serie animada. Yo creo que por eso está tan bien construida. Aquí en Postcrédito no solo hablamos de películas, también les recomendamos series como X-Men 97. Muy buena. Oye, hay un momento en que Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, tirando un chiste, le dice a Thanos el cabeza de escroto. A mí también a veces me ¿Verdad? dicho cabeza de ¿Verdad? No me escroto. acuerdo. Y mi hijo, los amigos de mi hijo Cabeza me de agarran para el escroto huevo. Los amigos de mi hijo me dicen, tío, a ver, chasqué los dedos. Y yo hago así y me dice, no pasó nada, nos salvamos. Ni un respeto. Ni un respeto. Si te gustó lo que viste, puedes ver el programa completo en estudiosneverland.com y además tienes acceso a todo el catálogo de lo que Estudios Neverland tiene para ti.